Pues dice que queríamos hablar un poco de Cataluña, de los últimos acontecimientos con esa especie de un juego del gato y el ratón que estamos viviendo en las últimas horas, pero para enlazar un asunto con el otro, Gallardón, con Cataluña, hace unas semanas el suegro del ya exministro pues publicaba en su blog, que se llama Arriba, una reflexión relacionada con el asunto de Cataluña. Vamos a ver un pantallazo de un periódico que recogía las reflexiones de Utrera Molina, que como todos ustedes saben fue ministro con el general Franco, en el que decía que estaba dispuesto a dar su vida en defensa de la españolidad de Cataluña. El señor Utrera Molina, preside también la Fundación Nacional Francisco Franco y ha tenido una participación especialmente activa en los últimos meses en relación con lo que está pasando con Cataluña, apelando a su disposición a morir por España en el caso de que fuera necesario. Yo no sé, Lourenço, si esto también es una distorsión de lo que pasa aquí. Si un ministro de Justicia puede tener un suegro, que puede tener, porque de hecho lo tiene, que preside la Fundación Francisco Franco, que fue ministro con Franco, yo no sé si esto... Porque esto lo hablamos mucho tamén, ¿no? De que pasa en outros países. Sí, o que pasa é que eu creo que aí está o noso problema, é dicir, que justamente en eso reside o noso problema. Non queremos mirar para o pasado porque todos temos, porque é un pasado incómodo e porque o que vamos a encontrar non nos gusta, pero eso é o que temos que asumir, precisamente. Claro que é normal que o sogro do ministro de Xustiza, se casualmente foi ministro de Franco, sexa un fascista que está disposto a volver a unha guerra con 88 anos. Eso é normal. O que non é normal é que non lle digamos a este señor o que lle temos que decir e o que lle estamos dicindo agora, ¿no? Que que non, ou lle digamos ao Estado que non lle pode financiar a Fundación Francisco Franco este tipo de cousas. Eso é o que temos que resolver. Eso é o noso problema. Porque un dos problemas que temos con memoria, me gustaría decir unha cousa que teño dito algunha vez e eu creo que non sei se se entende, e a mellor non dá tempo para discutila, ou non fai falta discutila, ¿no? Pero creo que unha das ventaxas de todo isto é que sabemos todos que quen controla o pasado controla o presente. Eso é ben sabido. E aquí o que ocurre é que en España a dereita está secuestrada polo franquismo. Aquí había dereita que non era franquista. E aquí hoxe hai moita xente de dereita que non ten nada que ver co franquismo. E hai moitos fillos de cargos falanxistas que estuveron no PC, como é perfectamente coñecido, e que están no PSOE, e que están no Bloque, e que están na esquerda. Ese non é o problema. O problema é que facemos con esa memoria. Se queremos ocultala, ou facer como fixe un famoso xornalista da BBC, cando se enterou de que o seu avó era membro das SS e do aparato de información das SS, o publicou. Ele era experto xustamente e un conocido documentalista sobre temas do Terceiro Reich. Ten unha mai alemana e se descubre, cando o seu avó morre, como sempre, este asunto. O libro está publicado e se chama The Perfect Nazi, en Penguin, hai 5 anos. Que fai? Pois, dice, que problema teño? E logo que fai? Pois, o exorciza. O fai público e dice, bueno, pois, me gustaría saber como aquel señor que eu conocín e que era meu avó fixo todo isto e estudia e o explica. Bueno, enseguida vamos a conectar con Marina para que nos aclare ese malentendido provocado ayer por una cabecera madrileña que dijo en el periódico de hoy que el próximo 9 de noviembre no iba a haber exactamente una consulta, que también en Cataluña, sino que iba a haber elecciones anticipadas, un extremo que ha sido desmentido por la Generalitat. Pero algunas frases que ha aportado al debate sobre Cataluña Utrera Molina: no vale la pena vivir viendo nuestra patria derrotada y agonizante. Y dice también: sé que mis palabras apenas nada significan, que mi emoción está amordazada, que mi decisión de combatir está lastrada, pero declaro firmemente que no quisiera morir sin haber presenciado la resurrección de España. Son reflexiones que incluyen este blog Arriba, pues que recupera esa famosa cabecera periodística de la época de Franco. María Quevegato nos va a contar qué ha pasado con Cataluña y con las convocatorias diferentes de las que salen las últimas horas. Todo tiene que ver, Fernanda, con la polémica de esta mañana. Nosotros nos despertábamos con esta portada, la del periódico El Mundo, donde se afirmaba: Mas pretende que el referéndum y las elecciones anticipadas coincidan el 9N, pero finalmente no habrá elecciones inmediatas en Cataluña y mucho menos elecciones anticipadas coincidiendo con la consulta. La Generalitat ha desmentido tajantemente esta información. En primer lugar, porque no hay tiempo. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General recoge claramente que tienen que pasar 54 días desde que el presidente autonómico decida convocar unas elecciones. Desde hoy quedan solo 46 hasta el 9N. Según recoge el Estatut catalán, solo hacen falta 40 días, pero aquí prima la ley estatal, por lo que Artur Mas, si lo quisiera hacer, tendría que desobedecer de nuevo al gobierno central. Pero algo que ya ha negado tajantemente esta mañana el portavoz de su gobierno, del gobierno de Artur Mas.
No estamos en un escenario de elecciones anticipadas, estamos únicamente en el escenario de la consulta para el 9 de noviembre. Es imposible hacer elecciones anticipadas el día 9 de noviembre porque los plazos legales para convocarlas ya han pasado. Estoy convencido que el Gobierno de España no se ha pasado el fin de semana de guardia. Porque, vamos, si hubieran hecho eso, nos estarían diciendo, sin decirlo, pero a efectos prácticos, ¿no?, de que, vamos, de que no saben cómo funcionan las cosas. A partir del día que hoy somos, que ha habido reunión de la mesa del Parlamento, pues ya estamos dentro de lo que es razonable. Dentro de esta semana, pues se hará la convocatoria. Queda claro, no habrá elecciones anticipadas, pero según la Generalitat sí habrá consulta. La convocarán, dice Fernanda, esta misma semana. Bueno, efectivamente, a partir de mañana puede caer en cualquier momento esa convocatoria de la consulta, después de que se publique en el Diario Oficial de la Generalitat esa ley aprobada la pasada semana por Mas y por sus consejeros. Queríamos recuperar hoy una historia que ayer no tuvimos tiempo de abordar, porque el programa, como siempre, se nos quedó demasiado corto y que tiene que ver con un escritor catalán, Javier Cercas, que habitualmente escribe en castellano y que está metido en un pequeño lío. Marina Cabegato, cuéntanos los detalles. Pues Fernanda, es un lío que empieza el día 14 de septiembre. Ese domingo pasaban dos cosas. Javier Cercas publicaba en El País un artículo de opinión titulado Escocia y nosotros. En él se posicionaba en contra del movimiento independentista de Cataluña tal y como está planteado. Él criticaba la doble pregunta catalana, el hecho de que CiU no haya nunca dicho en su programa electoral que aposta por una Cataluña independiente, sino que está a favor del derecho a decidir, y también defiende que no existe un choque de culturas entre Cataluña y España. Dice que Bárcenas es un aprendiz de Pujol y que Mas recortó tanto como Rajoy. Así que deja en el aire la siguiente pregunta: ¿existe la posibilidad de construir una cultura idéntica en un país distinto y mejor? Ese mismo día el periódico italiano L'Espresso publicaba un reportaje sobre Cataluña donde se trataba de dar un paseo por Barcelona con el escritor Javier Cercas, pero dentro de este reportaje se leían cosas como estas. Yo no sé qué es la identidad, tal vez sea la voluntad de ser, pero si es así, se trata de un discurso ocioso y peligroso, una utopía reaccionaria que tiene origen en el peor romanticismo alemán, y fuimos testigos de sus consecuencias en el siglo pasado. La nacionalista, la catalana y todas las demás son una utopía asesina, cuando lo que necesitamos es una utopía racional, y la única utopía racional es Europa. Ahí empezaron las críticas y las acusaciones de antinacionalista, así que Cercas ha querido defenderse y ha publicado esta carta en un periódico catalán y que Juan Cruz recoge en su blog del País. Cercas afirma que para este problema, él solo ve dos soluciones. La primera es callar para siempre sobre la cuestión fundamental que hay planteada ahora mismo en Cataluña, lo que no puedo hacer porque me daría aún más vergüenza de la muchísima vergüenza que me dan las animaladas que se dicen de mí. La segunda es que ustedes ilustren cada supuesta declaración mía, por ejemplo, con una foto en la que aparezca comiéndome con patatas un bebé gerundense o disfrazado del diablo dels pastorets, con unos cuernos bien grandes. Fernanda, como ves, la polémica está totalmente servida. Bueno, pues que efectivamente Cercas niega que él dijera exactamente lo que recoge ese periódico italiano, que se forzaron los titulares por una parte, pero por otra parte también está horrorizado con la reacción que se ha producido en Cataluña, sobre todo en torno a algunos medios de comunicación que parece que han iniciado una auténtica campaña de caza de brujas contra Cercas. Y yo no sé, Carlos, ¿cómo lo ves tú? Creo que é un debate, non? Bueno, un debate, pero o que cuestiona é a virulencia das amenazas que estou segura que está recibindo, non teño ningunha duda, Bueno, non sei se está recibindo ameazas ou non. El di que a traducción ou a... Vamos, polo que vin eu, non? Iso de utopías asesinas que él non o quería referir ao nacionalismo catalán, bueno, pues, ahora, eu creo que o que hai é un debate público, verdade? Entón, claro, cando se fala sempre de Cataluña, últimamente fálase de que hai unha especie de cercos non nacionalistas, un ambiente opresivo. Bueno, que sucede, por exemplo, en Madrid? Que sucede no que é o espazo mediático español con alguén que se atreva a cuestionar o que é, bueno, pois o status quo, o que é o discurso oficial sobre Cataluña? Pois tamén hai ataques virulentos, tamén hai... Entón, eu creo que... Pero quero decir, a ver, Carlos, a mí aceptamos, podemos plantear un debate como queres, pero o que ves un debate. Sí que hai dende Cataluña hai determinados problemas. A ver, cando foi o 11 de setembro un programa de televisión que non é sospeitoso precisamente, fixe un directo dende o centro de Barcelona e foi imposible facelo,
porque estaban permanentemente chillando, interpelando en concreto o líder de Ciutadans. Quero dicir que hai determinados argumentos que o mellor é complicado, e estou falando de Javier Cercas, que tampouco sospeitoso, quero dicir, falando precisamente de recuperación da memoria. Non sei, a ver... No, pero o único que digo que vamos a ver, eu non sei, polo que está dicindo Cercas, pois que hai ataques desde os medios, bueno, pero eu creo que iso é un debate público normal, é un debate mediático normal, eu creo que bastante menos virulentos que os que se dan noutros ámbitos, verdade? Ou os ataques que pode haber desde iso, o TDT Party ou desde a caverna mediática madrileña frente a quen se atreva a cuestionar, bueno, pois la unidad sacrosanta de la nación española, quen se atreva a cuestionar, pois falábamos agora cuestións, verdade, de memoria histórica, pois a monarquía ou certas cuestións, é dicir... Príncipe. Sí, pero yo creo que hay un tema grave, ¿no? Y es que el nacionalismo se configura a veces como una ideología excluyente. Y ese es uno de los problemas, ¿no? Sí, pero es un problema decir, sobre todo del nacionalismo español. Yo no soy nacionalista. Pero No es hay un problema riesgo. sobre todo del Yo no soy nacionalismo nacionalista, español. no lo he sido nunca, pero Bueno. no he sido tampoco nacionalismo. Yo digo, el peor nacionalismo de España, el español, y a partir de ahí todos los demás. Pero el peor, el español, es más insoportable. Ahora, a continuación digo, el problema del nacionalismo, cuando tú te crees un pueblo diferente a otro, ahí empieza el tinglao. Porque es lo mismo... Pero tú crees que en estos momentos en Cataluña puede haber gente que esté teniendo problemas yo como cuando voy a consecuencia? Cataluña no tengo... Mentiría si digo que tengo... Yo no tengo ningún problema en Cataluña, ninguno. Pero creo que hay gente, por ejemplo, a mí Arcadia Espada no me gusta. Boadella me parece que dice pijotadas, pero es cierto que su libertad de expresión está limitada. No sé si me explico. Entonces, me parece... Yo no estoy dispuesto a vivir en una sociedad que hichos como Boadella, hichos que es una palabra muy viguesa, ciudadanos como Boadella, que han hecho su contribución a la cultura española y tal, tengan que estar callados. No hay que pedir perdón por no pensar igual. Y después, ¿Pujol es un ladrón? Sí. Sí, pero vamos a ver. ¿Pujol es el culpable del nacionalismo en Cataluña? No. ¿Y hay nacionalistas honrados? Sí. Pero coño, perdón, Fernando, el problema son las élites. Que aquí, es decir, el problema de Pujol es que no puede salir Felipe tocando las pelotas y diciendo que es un buen chico. No sé si me entiendes. Tú sabrás por qué lo dice. No podemos tapar las miserias. Tú sabrás por qué lo dice, Llegó el momento Felipe. de destaparnos el culo. Brevemente, Carlos, eu creo que verdad. ninguén está atacando a Cercas porque diga que Bárcenas era un aprendiz de Pujol. Paréceme a min. Ninguén está atacando a Cercas porque non estea de acordo co dereito a decidir ou que a independencia. Paréceme a min. E creo que en Cataluña todo o mundo ten dereito a expresarse libremente. Oye, te como recuerdo que el supoño secretario aquí en general Galicia. Entón, del PSC, sí, un tipo... Pero- Hombre, es el PSC. Sí, a mí no me pero- cae simpático. Alcalde de Terrassa, entrando en la primera comunión de su sobrina, casi le calzan unas leches. No, se las calzaron. Bien, A ver, pues sí, mejor. pero- sí, pero Adina, vamos a espera, ver, espera, Carlos, a ver. Algo Pero que non enfermizo podemos- hay. Sí, pero vamos Algo a ver. enfermizo Sí, hay. claro que Sí, hai. claro que hai, A ver. efectivamente. E hai no en Madrid cando por 2 anos consecutivos se invade, verdade? Por Exactamente, extrema igual. dereita. A sede da... da... que houve de enfermizo. Claro. Hasta No, que consiguieron sacar unhas imágenes É que eu creo ao día que- seguinte do referéndum da policía eu en creo Glasgow. que o problema... No, si yo defiendo- A ver, por yo favor, defiendo- no, así cada uno habla yo con el defiendo vecino que de al haya lado, un Carlos. referéndum, no tengo ningún problema. No tengo Carlos, ningún problema. si hablamos cada uno con el vecino de enfrente, va a ser No, complicado. pero no tengo ningún problema A que ver, haya un espera, referéndum. Que o que non Carlos, se tú, pode Mourinho. decir é que en Cataluña cada vez que se ataca a alguén ou que hai un debate é unha especie de ataque dunha maioría contra alguén que non se siente nacionalista, A ver, porque tú, entón aquí en Fermín, Galiza non tú, sei como Fermín. estaríamos, claro. Unha impresión que teño, admito que é unha impresión, é que hai unha presión sobre sectores que non son partidarios da independencia. Eu teño esa impresión. É verdade que pode estar mediada pola prensa que eu leo, no? A televisión que eu escoito, non nego esa posibilidade. Todos xeitos, eu teño unha experiencia familiar moi directa, dunha filla miña que funcionaria importante, que traballaba en Barcelona, bueno, marchou, vive agora en Vigo, no, porque Pero como consecuencia do ambiente. sí, como consecuencia do ambiente. Como sí, consecuencia hai do familias ambiente. que se han dejado de falo hablar. con médicos non cataláns que están moi incómodos, pero é verdade tamén, e creo que é certo que moita xente que tiña amigos catalán, que ten amigos cataláns, tamén coñezo casos que non eran independentistas, agora din que os seus amigos si son independentistas. Agora, Adina, polo sí. tanto, pero eu creo que hai unha presión sobre, e de feito, por exemplo, o Comité de Empresa de TV3 queixouse Da liña, oficialmente sí, da presión que estaban recibindo. política que recibían para facer propaganda, utilizo as súas palabras, e non información o día da diada. Quero dicir, hai unha presión evidente.
Como na televisión de Adina? Galicia. Sí, exactamente. claro, Sí, Carlos, pero bueno. que se fagan mal as cousas nun sitio non xustifica que se fagan noutro. Non falamos da televisión de Galicia, xa temos falado aquí. Claro que sí. E xa sei que invadiron... Esa falamos co Comité de Empresa da Televisión de Galicia. Claro, pero incluso. iso non A ten ver, nada Adina. que ver. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo alrededor de esta mesa, ¿no? De que lo deseable en estos asuntos, justo porque son asuntos tan emocionales que mueven cosas tan importantes en las personas, debería ser que el debate sea sosegado y que todo el mundo tolere, ¿no? Y que haya una tolerancia, por supuesto, para la libertad de Un expresión inciso de todo nada el mundo. más, hablando del debate de Escocia, que estabas tú el jueves pasado, estaba con nosotros Maureen, una escocesa, y hablamos con otras personas que estaban en la misma situación. Maureen, sus padres, su padre estaba a favor del yes y su madre estaba a favor del no. No creo se que- acosaban, ¿eh? Y no, Sí. no, y yo Sí. creo que esta situación aquí No es obstante, impensable. sí, ¿no? o sea, y no obstante, bueno, tú, por Claro, favor, pero xente non pero, é impensable. No ¿a cuántas, obstante, pero creo que vamos no a pasa reducirlo creo más, que no. ¿a cuánta gente, a cuántas parejas que vivan y duerman juntas conoces que uno sea del Bloque y otro del Partido Popular? Pois mira, esta Merichel, No. que é a secretaria de non sei que... Merichel Batet, Batet, Hombre, que é esa- secretaria a ver, por favor, de non sei que políticas estudios y do PSOE... programas. Soy yo la única que creo que no es o muy marido frecuente. é Pero eso es secretario porque de falta Estado cultura do democrática. Partido vale, Popular. Nada, tienes que pero yo reconocer iba que a este Adina, país vale, hay claro. falta Es cultura verdad que el democrática. debate, es verdad que... No, claro. Pero unha cousa é eso. Os recuerdo que se convirtió en noticia una Sí, pareja pero de uno una- del PP y uno del sí, PSOE pero que había en el con Congreso eso- y había los informativos. País. Es verdad más que piensan que el distinto. debate en Escocia se ha halagado mucho, ¿no? por muchas personas de ser un debate mucho más sosegado, ¿no? Y se ha hablado de la madurez de Escocia. Pero también es cierto que los dos bandos en Escocia, el del sí y el del no, estaban acusando en la prensa de que había presiones, ¿no? De los dos lados. Quiero decir que estos procesos, cuando ocurren, mueven emociones muy importantes y hay personas que se salen del tiesto, que no deberían salirse, ¿no? Y que a veces pues amenazan en la calle o hacen cosas que no Sí, deberían pero hacer. Sean De los Connery dos bandos. no le impiden Porque hacer ha obras de habido, teatro. porque ha habido del sí y del no. O sea, los dos bandos se quejaban, tanto los que defendían el sí, me refiero incluso en parte de las élites políticas y las élites empresariales de Escocia se estaban quejando de esto. Ahora, esto no impide que nosotros opinamos sobre lo que está diciendo Javier Cercas, ¿no? Una de las cosas, yo creo que sus primeras intervenciones son sosegadas. Yo también critico la doble pregunta catalana, por ejemplo, en una encuesta, ¿no? En cualquier consulta no se puede hacer una doble pregunta, pero la cuestión es que lo que dice después son cosas muy fuertes y con eso podemos no estar de acuerdo. Yo creo que yo no conozco el debate, pero parece que la reacción viene una vez que él publica estas cosas, Una la vez que utopía pu- asesina. claro, ¿no? exactamente, lo que pasa a partir de ahí. La identidad es un concepto que se estudia desde muchas disciplinas, ¿no? Entre otras la psicología. Lo que sabemos es que es un componente muy importante de la definición del yo, del ser humano, ¿no? Y que tiene que ver, es verdad que en todas sus formas nos hace más propensos a estar de acuerdo con nuestro propio grupo, ¿no? Con el grupo con el cual nos identificamos. Pero no significa, el que sea una utopía, el que sea asesina la identidad, depende de cómo se utilice ese mensaje, ¿no? Porque la identidad también hace que nos quedemos cerca del sitio donde hemos nacido o de otros sitios que empezamos a querer, que contribuyamos a construir un país, que contribuyamos a construir una región, que contribuyamos a ayudarnos unos a otros, contribuye a muchas otras cosas, ¿no? Lorenzo, Entonces, enseguida te explico. no te sé- escucho. mexicanos en el Sí. 39. José Luis, a mí los me interesa... españoles que dijeron, No, nacimos en México en el 39. Sí, José Luis por está ejemplo. muy atento a O todo lo que está Adina. pasando y yo no sé cómo, bueno, qué punto de vista identidad. tiene sobre este debate Tengo tan varias, intenso tengo que está varias. aconteciendo en España y yo no sé si se interpreta más por la vía de la pasión o por la vía de la razón. Bueno, se tiene que interpretar por las dos, o sea, no hay forma de separarlas, ¿no? Yo lo que me doy cuenta es de que en Cataluña hay un proceso pasional que está ganando a la razón claramente el debate, ¿no? Más que si la independencia o no independencia, lo que está ganando es una pasión desmedida, ¿no? Y el llamado a la sensatez y demás y al debate tranquilo, sosegado, es muy importante, ¿no? En México no tenemos nada parecido a esto, aunque dicen que los yucatecos quieren la hermana república de Yucatán, jamás ha pasado una cosa. ¿Y qué vos tuviste con un emperador francés? Maximiliano. De todas maneras, probablemente sea cuestión de tiempo, nada más, ¿no? Probablemente, ¿no? ¿No? Los No del sé. norte rico pueden Déjame, quererse segregar, Lorenzo, te ¿eh? escucho En enseguida, algún pero un momento. último apunte Chiapas, que tiene que ver con Cataluña y con cosas Chiapas que nos llaman la abajo, sí. atención, que están pasando bueno, en paralelo a todo este proceso y que tiene que ver con la presencia en
Cataluña de personas de origen marroquí que están recibiendo una serie de guiños por parte del gobierno de la Generalitat. Marina Cabegato. Pues nada, nos hablaba de él el ministro de Exteriores. Dice que existe en Cataluña un movimiento que pretende captar el voto de los residentes musulmanes de cara al 9N. Él habla de la Fundación Nous Catalans, que les propone, dice, el paraíso en la tierra a los marroquíes. Nuevos catalanes, que tiene por misión captar para el independentismo a esos nuevos catalanes musulmanes. Esa es una realidad. Esa fundación, repito, tiene como misión pues prometerles pues el paraíso en la tierra si apoyan la independencia de Cataluña en estos momentos. Pero es que además, dentro de poco, los colegios públicos de Cataluña, allí se podrá ofrecer, además de clases de castellano, catalán e inglés, clases de árabe durante el horario lectivo. La medida se incluye en el Plan Marruecos 2014-2017, aprobado por la Generalitat y que tiene como objetivo mejorar y estrechar la relación de Cataluña con este país y también responder a las peticiones de los 270.000 marroquíes que viven actualmente en la comunidad. Ellos representan el 3% de la población, a los que habría que añadir a las decenas de miles de inmigrantes originarios de Marruecos, pero que ya obtuvieron la nacionalidad española. Es importante recordar que la ley de consultas que pretende aprobar el Parlamento catalán prevé que la mayoría de los inmigrantes puedan votar, lo que incluye, por supuesto, la población marroquí. Casualidad o no, justo ahora Artur Mas aprueba este plan hecho en sintonía con colectivos marroquíes y que otorga a Marruecos la autoridad para elaborar los contenidos que se impartirán tanto en escuelas como en mezquitas. Comunidades como Andalucía, Cantabria o País Vasco, Fernanda, llevan ya años impartiendo estas clases, aunque nunca hayan creado ningún órgano conjunto con Marruecos para llevarlo a cabo. Bueno, pues muchísimas gracias por los datos, Marina. Lourenço, pídoche brevidade. Mira, eu admiro moito a Cercas, pero neste asunto me quedo co que escribe Bernardo Achaga. Entre outras cousas, porque eu creo que en España os escritores teñen demasiada influencia no que dicen, e non son ideólogos, son escritores, pero se lles dá moita importancia. Eu creo que, o preguntabas ao principio, o xogo do gato e o rato vai levar a moitas cousas que non nos gustan nada. Non é un problema solamente de procesos con paixón, por eso poño o exemplo de Escocia. Por certo, a imaxe de Escocia que daba El Mundo ou os periódicos españois non se parece nada ao que daba The Guardian. Cando un leía The Guardian ou The Independent ou The Irish Times, decían cousas que non tiñan nada que ver nin coa división, nin co enfrentamento, pero aquí se buscaba. E eu creo que é moi importante ter en conta unha cousa. A mí non me gusta nada isto de Cercas, e efectivamente seguro que lle ocurre, seguro. Pero tampouco me gusta nada o da policía. É dicir, hoxe escuitei a noticia de que a Oficina Central de Información da Policía, que era do que se falaba agora, decía e daba a entender o seguinte: medio millón, non 250.000, medio millón de musulmáns están sendo captados polos independentistas e hai financiamento e o mezclaban co financiamento, é dicir, eso me parece terrible, terrible. O sea, que nos están tratando como ignorantes, pero efectivamente, desde Utrera Molina hasta non se sabe canto, hai moita xente que pode creer esas cousas, e iso é perigoso. E só digo dos cousas máis, se me permites. Unha, se España quere que o 80% do Parlamento catalán decida que se quere quedar en España, cousa que a mí, por outra parte, me parecería razonable, porque creo que hai formas novas de construir o futuro, ten que facer algo, porque senón vamos a ter problemas. E se Cataluña quere decidir, e o 80% do Parlamento catalán quere decir que quere ter, de que forma quere ter máis poder, pues me parece perfectamente legítimo y democrático formar a vontade xeral. Una cuestión nada más que tiene que ver con algo que también sucedía en Escocia y es los movimientos del capital en relación con el proceso, porque en las últimas horas hemos sabido que dos bancos, CaixaBank y Banco Sabadell, han anunciado que se plantean trasladar sus sedes en función de cómo vaya avanzando todo este proceso. Recuerdo que el Banco de Escocia también dijo que haría lo mismo en el caso de que el Yes triunfara. Carlos, te pido medio minuto. El dinero no tiene patria. No, bueno, consideran que están mejor en Madrid. Lara era hijo de un señor franquista, Mundo Planeta, y ha dicho el primero, si hay independencia nos vamos de aquí porque no podemos mantener. El dinero no tiene patria, que no nos engañen. Y una cosa, oyes, la acusación de los pakistaníes, ¿sabéis? En
En las primarias abiertas del PSOE en Barcelona, muy rápido, el que perdió, que era del grupo más nacionalista, Martí, acusó que Colboni, el oficial, y la otra, que es concejala, las dos que llegaron a la segunda ronda de la tal, habían comprado votos pakistaníes en las zonas de España. Pero forma parte. Quiero decir que esto es habitual. Esto es nos habitual, vamos al plato informativos, estamos a 5 minutos de la medianoche y nos vamos a ver a Uxía Rodríguez para que nos cuente más cosas, por favor, más cosas de este martes. Pues en realidad uno de los llamados a ser protagonistas de este martes será el rey de España. Hoy se presentaba ante el mundo como jefe de Estado y tenía su primera cita con uno de los hombres más poderosos del planeta. Felipe VI se ha reunido esta tarde en Nueva York con Barack Obama, un encuentro breve, 27 minutos, pero uno de los únicos 4 encuentros bilaterales que mantendrá el presidente de Estados Unidos durante su estancia en la ciudad. La actualidad internacional centró la conversación, aunque Zarzuela no ha informado sobre si Escocia y Cataluña formaron parte de ella. Antes, el monarca ha intervenido en la cumbre sobre el clima organizada en la sede de la ONU, su estreno en el gran foro internacional ante los principales líderes mundiales. Estoy aquí para asegurarles que el compromiso de España es firme en ese gran reto. Aseguremos que las siguientes generaciones puedan contemplar desde el espacio la visión que inspiró a mi generación, la de un pequeño planeta frágil, perdido en la inmensidad del cosmos, pero todavía capaz de albergar el milagro de la vida. El Papa Francisco prometió mano dura contra los casos de pederastia en la Iglesia cuando llegó al Vaticano y la promesa la está cumpliendo. La Santa Sede ha ordenado el arresto de Joseph Wesolowski por pedofilia. Nunca antes se había visto a un sacerdote y menos a un exnuncio apostólico encerrado en su vivienda del Vaticano. Han sido los propios agentes de la Gendarmería Vaticana los encargados de comunicarle sus graves acusaciones. El polaco de 66 años y embajador de Roma en la República Dominicana hasta su destitución el año pasado, está totalmente recluido por orden directa del Papa Francisco, que quiere abordar el grave caso de forma inmediata. Y vamos ahora con otra acusación que nos toca más de cerca. Trabajadores del Hospital Xeral de Vigo denuncian el colapso en la unidad de partos, una noticia que no puede dejar de sorprendernos en una comunidad como la nuestra, en la que cada vez nacen menos niños. Han sido los empleados y también las propias pacientes que iban a dar a luz las encargadas de denunciar esta situación que dicen lleva produciéndose desde el verano. Sin ir más lejos, este mismo lunes 5 mujeres embarazadas con partos programados tuvieron que esperar varias horas en los pasillos por falta de camas. La mandaron a las 9 menos cuarto para ingresar, nos fuimos para casa porque no había camas, llegamos a las 12 e hasta las 4 menos cuarto seguimos esperando. O servicio de partos leva colapsado todo o verao, o caso dunha delas é que sigue a día de hoxe esperando. Ya sabemos cómo reaccionó la reina de Inglaterra al resultado en Escocia. La imparcial monarca llegó a ronronear de satisfacción tras el no a la independencia. Que, ¿cómo lo sabemos? Pues por un micrófono abierto que le ha jugado una mala pasada a David Cameron. El primer ministro británico estaba hablando con el alcalde de Nueva York antes de dirigirse a la sede de Naciones Unidas cuando las cámaras captaron esa conversación privada. No se entiende todo, pero sí lo suficiente. Hay que decir que Cameron está obligado a mantener una total discreción sobre sus charlas con la reina. But it should never have been that close. It wasn't in the end. But there was a time in the middle of the campaign when it felt... But that's the press. You have to have a story, so you have to pull the polls. You either make up the polls or you quote the outliers. No, I've said I want to find these bloody companies. I want to sue them for my stomach hurts because of what they put me through. You know, I was very nervous. I must say that's why you get paid the big bucks. Yeah, yeah. Hay que tener cuidado cuando hay una cámara delante. La conversación no tiene desperdicio, no solamente el ronroneo, sino el viejo dicho de Bloomberg, la culpa, como siempre, es tuya, Uxía, de los periodistas que tenemos la mala costumbre de contar las cosas. En fin, acostumbramos, como saben, siempre a poner un broche de humor a los programas y esta noche inevitablemente había que dedicárselo a un señor que se llama Alberto y que se apellida Ruiz Gallardón. Off the record. Sí, señores y señores, el ministro de Justicia nos deja. Adiós. A ver, seamos un poco serios. Que lo que les vengo a anunciar es mi dimisión. Así mejor.
Gallardón se marcha porque, a pesar de haber sido siempre un señor muy amable y educado, su batalla en el ministerio ha sido un infierno. Daba igual el tono mantenido. Épico. Cuando era el trabajador frente al empresario, se defendía al trabajador. Cuando era el explotado frente al explotador, se defendía al explotado. Cansino. La mujer no será objeto de reproche penal. Nunca tendrá reproche penal. No habrá reproche penal para la mujer. Jamás establecerá a la mujer un reproche penal. Lastimero. Es muy difícil saber dónde estaremos cada uno de nosotros. Hoy, mañana, dentro de un año. O televisivo. Yo les pregunto, señorías, ¿quién es el más bello? Al final todo acababa como el Rosario de la Aurora. ¿Por qué hicieron eso? Tranquilízate, lo hice por tu bien. ¿Qué? No lo consulté con vos porque te ibas a negar. Tú no entiendes nada. ¡Molértame! ¿Se puede saber qué le pasa? No dejas de ser un aficionado. Eres un incompetente. ¿Cómo? Que sea la última vez, porque la próxima vez no respondo, ¿me oíste? Pero oigan, que Gallardón se va, pero se va en serio. Que dejo también después de 30 años la política. Esto nos obliga a echar mucho más la vista atrás, a una retrospectiva digna del personaje que siempre ha tenido a su padre como gran ejemplo, siendo un poco su versión en Technicolor. Pero no se crean, ya cuando Gallardón empezaba a despuntar se hablaba de cosas bastante parecidas a las que se hablan ahora. Que recupere en los despachos, con pactos de despachos y pactos de pasillos, lo que vaya a perder, que va a perder mucho, desde luego, en las urnas. Eso sí, hay que reconocerle que ha mejorado en su estilo personal. No sabremos si lo ha hecho, sin embargo, su relación con Esperanza Aguirre, que empezó siendo la compañera Esperanza Aguirre, para convertirse en la indecisa Esperanza Aguirre. Un adjetivo bastante más elegante que por el que optó la lideresa. Hemos tenido la inmensa suerte de poderle dar un puesto a Izquierda Unida quitándoselo al hijo puta. Pero siempre ha existido la convicción de que, como Jekyll y Mr. Hyde, Ruiz Gallardón tenía dos facetas. Demasiado de derechas para la izquierda, demasiado progresista para la derecha. Déjame que te cuente. Pero reconozcamos algo al ministro. Él, y solo él, ostenta el mérito de demostrar que el Senado sí sirve para algo. Retire la ley, porque si no la retira, ¿sabe qué va a pasar, señor ministro? Que la ley lo va a retirar a usted. Aunque sea como oráculo. Ha sido, además de mi mejor amigo, el mejor colaborador que he tenido nunca. Vale. Off the record. En fin, esta es la despedida de momento, por lo menos, porque hay quien sostiene que no va a ser posible que Ruiz Gallardón nos deje, como anunció, ya saben, hace un par de años Esperanza Aguirre, y ahí la tenemos dándolo todo. Señores, un auténtico placer. Muchísimas gracias, un honor de verdad haber compartido mesa con usted esta noche y esperamos volver a verlo pronto por aquí. Cuando ustedes quieran, para mí es un placer. Nos vamos. Mañana regresamos a las 10 de la noche. Hablaremos un rato al principio de educación, lo haremos con una persona que sabe mucho, Xurxo Torres. Será mañana a partir de las 10. Sean felices. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door.